Caos, borracheras, peleas, violencia y hasta un fallecido es lo que se apreció desde hace varios días en la final de la Copa Libertadores en Lima. Este video es una crítica de las cosas que nunca deben ocurrir por fanatismo. Qué fácil los humanos perdemos la razón cuando se trata de rivalidad de clubes. Con selecciones de países no ocurre mucho esto, es más con clubes, y sobre todo con aquellos que pertenecen a los clásicos de un mismo país. Pasó algo parecido con River y Boca en la final del 2018. Tuvo que jugarse luego en España por culpa de algunos hinchas desadaptados. Yo espero que no pase lo mismo en esta final, aunque ya tenemos un fallecido, un hincha de Palmeiras. Al momento que grabo esto no se ha jugado todavía el partido y ya tenemos una desgracia. Bueno, la elección de Lima como sede para la final única de la Copa Libertadores 2025 fue recibida con entusiasmo y orgullo, proyectando a mi ciudad Lima como el epicentro del fútbol sudamericano capaz de albergar un evento de talla mundial. Sin embargo, la realidad que se vivió en las calles durante los días previos al decisivo encuentro entre Flamengo y Palmeiras distó mucho de ser la celebración exclusivamente deportiva que se prometía. La llegada masiva de más de 50.000 fanáticos brasileños transformó la dinámica de la ciudad. Se ha desbordado la capacidad hotelera y turística, se puso en jaque la paciencia de los residentes y la capacidad de respuesta de las autoridades locales ante una ola de desorden y violencia que empañó la fiesta del fútbol. Y antes de continuar este video, mencionaré a mi auspiciador. Ya regreso. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Lo que debía ser un intercambio cultural y deportivo rápidamente se vio ensombrecido por el comportamiento de facciones radicales de ambas hinchadas. Los focos de conflicto más alarmantes se situaron en el corazón turístico de la ciudad de Lima, específicamente en los distritos de Miraflores y Barranco, zonas que habitualmente se caracterizan por su orden y tranquilidad. Pero la presencia de las barras bravas organizadas conocidas como la Mancha Verde del Palmeiras y la Raca Rubro Negra del Flamengo convirtió parques y avenidas en escenarios de batallas campales. Y no estoy exagerando, Si fuera algo leve no haría este video entero. Estoy alertando a la población limeña con este informe para evitar más situaciones graves. Ya sucedió un accidente lamentable el día 28 de noviembre, en horas de la tarde. El brasileño Cauê Brunelli, de 38 años, hincha del Palmeiras, falleció cuando estaba a bordo de un autobús turístico que conocemos como Mirabús y se golpeó la cabeza cuando el bus pasó por debajo de un puente en el distrito de Barranco. Algunos medios indican que estaba en estado de ebriedad. Era médico, era urólogo, y es probable que antes del partido haya un minuto de silencio. Este hecho ha causado conmoción en Sudamérica en el ámbito deportivo, ya que suma una nota trágica a un ambiente que ya estaba cargado de tensión y desorden. Todos los días estallan riñas callejeras entre hinchas de ambos equipos. Videos difundidos ampliamente mostraron cómo grupos de fanáticos se enfrentan con una violencia inusitada, utilizando el mobiliario urbano como armamento improvisado. O sea, usaron sillas de restaurantes y botellas de vidrio que volaban por los aires en lugares como el Parque Kennedy y el Pasaje San Ramón, conocido popularmente como la ex calle de las pizzas. Antes de que los aviones despegaran de Brasil trayendo a los hinchas, ya se había manifestado esta agresividad allá en Brasil. O sea, no fue un fenómeno que surgió espontáneamente en las calles limeñas, sino una importación de hostilidad traída de Brasil y continuada aquí en Lima. Voy a poner de ejemplo lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, donde la periodista Duda Dal Ponte fue agredida físicamente por hinchas del Flamengo mientras realizaba su labor informativa. Ahí se ven las imágenes. Este hecho de que una profesional fuera jalada de los cabellos en reiteradas ocasiones, aunque parezca un juego de inmaduros jóvenes, evidenció que un sector de la afición viajó a Lima con una predisposición a la violencia y al desprecio por las normas básicas de convivencia. Una actitud totalmente lamentable que replicaron al aterrizar en suelo peruano. Obviamente no todos son así, no voy a poner en el mismo saco a todos los hinchas, pero esa es la imagen que están proyectando. Lima tuvo que soportar un deterioro significativo del orden público y la higiene urbana debido al comportamiento incívico de grandes masas de aficionados. Las concentraciones en la vía pública derivaron en fiestas descontroladas donde bebieron alcohol.
Todos los días de esta semana yo he visto en las calles de Miraflores y Barranco hinchas borrachos, bebían en la calle. En estos distritos ningún policía te deja beber en la calle. Pero cuando son extranjeros, ahí sí la policía no hace nada. Y creo entenderlo porque la gran cantidad de gente rebasó la capacidad policial. La consecuencia más visible y desagradable de este desenfreno, aparte del fallecimiento lamentable del hincha del Palmeiras, que desde ya la policía lo ha calificado como accidente, fue la inundación de basura que cubrió las veredas y parques de Miraflores. Botellas de vidrio rotas, latas de cerveza aplastadas, vasos de plástico y restos de comida se acumularon en esquinas y jardines. La cantidad de desperdicios generados superó ampliamente la capacidad de limpieza habitual de los servicios municipales. Y está pasando todos los días, ¿eh? Hoy volverá a pasar, estoy seguro. Gane quien gane el campeonato, va a volver a pasar. Las municipalidades están tratando de limpiar al amanecer de cada día, pero no es suficiente, más aún cuando saben que habrá una nueva jornada de celebraciones y excesos. ¿Qué han hecho las autoridades a propósito? La Conmebol no es ajena a esto, ojo, sabe lo que está pasando en Lima, sabe también del accidente que ha ocurrido. Y repito, yo no estoy exagerando, ¿no? Existe evidencia de que la situación podría escalar a niveles trágicos, o sea, más trágicos de lo que ya sucede. Esto según la Conmebol. Ya existe precedente grave de lo que pasó entre el Club Independiente y Universidad de Chile durante los octavos de final de la Copa Sudamericana. La idea no es repetir eso. Puede que igual no pase nada o no pasen situaciones parecidas a lo que ha pasado, pero si durante o después del partido no pasa nada grave, seguramente me dirán que soy un alarmista, pero prefiero pecar de eso a quedarme sin alertar, sin decir la verdad. ¿Qué hizo la Conmebol? ¿Hizo algo? Sí. En coordinación con el gobierno peruano y la Policía Nacional del Perú, se vio obligada a implementar un plan de seguridad y logística sin precedentes, que hicieron una segregación geográfica. Eso consiste en separar a las hinchadas. Los seguidores de Flamengo fueron ubicados en la zona de Miraflores, cerca de la avenida 28 de Julio, mientras que los hinchas del Palmeiras fueron enviados al distrito de Barranco, cerca de las inmediaciones de la playa La Herradura. Son 7 kilómetros de separación entre ambos bandos, distancia indispensable para minimizar el riesgo de enfrentamientos mortales y permitir a la policía controlar mejor los desplazamientos. La PNP, como dije, no se abastece de oficiales para poner orden. Necesitaría miles para hacerlo, pero según cifras del Ministerio del Interior, la PNP movilizó a más de 1.600 efectivos quienes fueron distribuidos estratégicamente en los puntos de concentración y también obviamente en el perímetro del Estadio Monumental de Ate. Este contingente humano contó con el apoyo de 150 unidades motorizadas que ojalá permita una respuesta rápida ante conatos de bronca en zonas de difícil acceso vehicular. La Superintendencia Nacional de Migraciones está al tanto también de todo esto y reforzó los controles en las fronteras aéreas y terrestres, porque hay hinchas que han venido por tierra y lo siguen haciendo, siguen entrando y se irán también por tierra. La propia Embajada de Brasil trabajó en los filtros migratorios para detectar documentos falsificados e impedir el ingreso de individuos con antecedentes penales o de violencia en estadios. En el plano logístico, la Autoridad de Transporte Urbano, el ATU, diseñó un complejo esquema de desvíos y cierres de calles para poder enviar y retirar a los hinchas del Coloso de Ate. Desde la medianoche del viernes, previo al partido, se cerró el tránsito vehicular en las arterias vitales cercanas al Estadio Monumental, incluyendo tramos importantes de la avenida Javier Prado Este. Se dispuso el uso exclusivo de buses para el traslado ordenado de los espectadores. En conclusión, amigos míos, esperemos que Perú demuestre una vez más su capacidad organizativa, así como lo hizo en el año 2019. El reto a futuro para Lima y para cualquier ciudad que aspire a ser sede de estos megaeventos será encontrar el equilibrio entre la hospitalidad y la firmeza, garantizando que el espectáculo no se realice a costa de la tranquilidad y la seguridad de sus propios ciudadanos y de los visitantes también, claro, porque es lamentable lo que ocurrió, porque tiñe de sangre lo que debería ser una fiesta deportiva. Eso es todo, amigos. Si este video te pareció informativo, regálame un like y compártelo. Si quieres apoyarme en hacer más videos como esto, puedes hacerlo a través de Patreon. Y aquí en pantalla aparecen quienes me apoyan a través de Patreon. El enlace lo dejo en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.
Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.